¿Qué tal, queridos hermanos? Listos ya para escuchar el hermoso y grandioso mensaje de nuestro Dios, porque es palabra de Dios la que siempre escuchamos cada vez que la leemos y la compartimos. Espero estén bien, gozando de la familia, de los alimentos, de la vestimenta, de todo lo que Dios provee para aquellos que son fieles a Él. Pues listos, hermanos, otro día maravilloso, gracias a nuestro Padre Dios. El mensaje de hoy, hermanos, lo vamos a basar en Lucas capítulo 14, del versículo 15 hasta el 24. Repito, Lucas capítulo 14, del versículo 15 hasta el versículo 24. El sermón o el título de este mensaje es Las excusas del hombre. Las excusas del hombre. Le doy lectura, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, o invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el siervo. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar, amados. Hermoso y querido Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, te suplico, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu soberanía, te suplico que nos dirijas y nos hables a través de tu palabra bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Prepara la mente y el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes y de la mía también, Señor, para escuchar este mensaje que traiga aliento, motivación a nuestras vidas. En Jesús te lo pido, amén y amén. Ok, hermanos queridos, las excusas del hombre. Quiero compartir una ilustración basándome en las excusas del hombre. Suena a chiste, ¿verdad? Pero es una ilustración que quiero que nos ayude a entender mejor este mensaje de las excusas del hombre. Un joven muy enamorado decía a su novia: María, te quiero tanto que quisiera tener 1000 pares de ojos para mirarte. Quisiera tener 1000 manos para acariciarte. Quisiera tener 1000 bocas para besarte. Quisiera... Y la mujer, la muchacha le dice, la señorita le interrumpe bruscamente y enojada le respondió. Póngase su nombre si quiere: Juan, Joel, Andrés. Y le dijo: ¿por qué no usas lo que tienes? Le dijo la novia a este muchacho que le decía, ¿verdad? Quisiera esto, quisiera.
y excusas y excusas. Y esta mujer le dice, ¿verdad? Pues usa lo que tienes. No necesito miles de ojos, ni miles de bocas, ni miles de manos. Usa lo que tienes. Usa lo que tienes. A veces también, hermanos, nosotros decimos, si yo tuviera talento para la música, algunos se han expresado así, si yo tuviera talento para la música, si yo tuviera el don de la predicación, si yo tuviera el don de ser maestro o maestra, si yo tuviera excusas y más excusas por las cuales muchos no nos comprometemos a servir a nuestro Dios con lo que Dios nos ha dado, y Dios nos dice, usa lo que tienes. El Señor nos está interrumpiendo como hizo esta joven con su novio, ¿verdad? Está interrumpiendo para decirnos, ¿por qué no usas lo que tienes? Y no llores por lo que no tienes. Reconoce y agradece lo que tienes y úsalo ya para tu propio beneficio, pero también, hermano, usémoslo para la gloria de nuestro Dios. No hay excusas. Encontramos aquí, hermanos, en esta lectura, ¿verdad?, algo muy importante. La Biblia dice, hermanos, claramente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y algo hay en esta enseñanza, en esta lectura, cuando dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, porque si ustedes lean el contexto desde el versículo 1 del capítulo 14, dice, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y ahí empieza el Señor a decirle algunas cosas acerca de las personas envanecidas, acerca de las personas invitadas también, ¿verdad?, que lo sienten en un mejor lugar y cosas así, o acerca de las personas indiferentes. Entonces aquí, al escuchar todo esto, aquellos que estaban por allí, uno le dice, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Y claro que sí, será un privilegio, será una gran bendición de estar a la mesa con nuestro Dios, disfrutando de su presencia, de las bodas del Cordero y de otras actividades que Dios nos va a permitir gozar con Él en su presencia. Y debido a esta expresión, este comentario que dijo este hombre, bienaventurado o dichoso, feliz, el que coma pan en el reino de Dios. Qué hermoso va a ser, hermano, el día que estemos con Dios, pero no todos van a estar allí. Escucha bien lo que estoy diciendo, no todos van a estar allí. Y hay muchas religiones y muchas iglesias y muchas sectas y muchas denominaciones, hermanos, pero no todos van a ir al reino de Dios. Hay caminos, decía la otra vez, le dice la Biblia, ¿verdad?, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos van a estar allá. Por eso Jesús, explicándole un poquito a este hombre, a su pregunta o a su participación allí, le dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, obviamente primeramente su pueblo. Y hoy, hermanos, usted y yo estamos convidados a participar de esa cena, de esa presencia delante de nuestro Creador a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos convidados, dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. O sea, tú y yo estamos convidados también a esa cena. Somos parte del reino de Dios, dice su palabra. Eso es lo que Él nos asegura en su palabra, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero ¿saben qué, hermanos, hermanas, jóvenes? No todos valoramos esa invitación. Y miren, va a pasar lo que acabamos de leer. Voy a seguir leyendo. Y a la hora de la cena, dice, fíjense bien, y ese tiempo ya está cerca, amados. Y dice el versículo 17, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados o a los invitados,
Dios nos invitó a través de Jesús para que estemos ante su presencia, para que disfrutemos de su presencia y participemos de todas las fiestas y actividades y de la adoración que le vamos a rendir al Señor, como lo hacen los ángeles, dice la Biblia más adelante en Apocalipsis, por los siglos de los siglos. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. ¿Y qué dijo el Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya está preparado. Ya el Señor nos está esperando. Y viene muy pronto por sus redimidos, por sus fieles, por sus santos, por aquellos que obedecen, por aquellos que hacen su voluntad. Dice el 18, hermanos, y todos a una comenzaron, ¿a qué cosa? A excusarse. A excusarse. El primero de ellos dice que el que se excusó primero, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te suplico, te ruego, por favor, que me excuses. Discúlpame, Señor, no voy a poder ir a esa cena, a esa fiesta maravillosa. No puedo porque tengo un negocio que realizar y me salió de buena oportunidad, bien barato, tengo que ir a checarlo. Qué triste, hermano, es cuando uno está tan materializado que cree que el trabajo, que el negocio o otra cosa, hermano, es más importante que el reino de Dios. Y así se van a quedar muchos con esa excusa, porque están tan materializados que no tienen tiempo ni para la familia, no tienen tiempo ni para ellos mismos, no tienen tiempo de orar, no tienen tiempo de leer, no tienen tiempo de reunirse. Y más en esta situación que estamos viviendo. Y las excusas pueden ser muchas: falta de trabajo, tengo que trabajar doble, el coronavirus, que esto y aquello. Y todos comenzaron a excusarse, y el primero de ellos es porque había comprado supuestamente una hacienda y le dice: te ruego que me excuses. Bueno, este hombre, según verdad, se excusó, pidió disculpas para no ir a esa fiesta que ya el Señor lo había convidado, ya le había invitado para que fuera parte de ese festín que no era común, era algo especial, como lo es, hermanos, algo especial el que un día vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios, por medio de la invitación que Dios nos hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por su sacrificio, un día estaremos allá delante de Él. Entonces dice la Biblia allí, el 19, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Déjame checar. Esto me recuerda como aquel que le dice: sígueme. Y uno le dijo también: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. Es lo mismo, una excusa. Es igual. Hasta que muera mi papá, entonces sí te voy a seguir. Voy a dejar todo lo que estoy haciendo porque ahorita tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Entonces este otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir, excúsame, discúlpame, Señor. Qué triste es, hermanos. ¿Se imaginan hoy en día si usted se va a casar y no existiera el famoso coronavirus y usted tira la casa por la ventana y va a hacer un fiestón, la mejor comida, los mejores muebles y todo? Usted se preparó para agasajar a sus invitados con todo lo mejor, con darle lo mejor de buena voluntad de parte suya. Y de repente, ¿verdad?, a su amigo, aquellas amistades que usted consideraba que no le iban a fallar, que iban a ser fieles, que sí iban a ir a esa fiesta, y usted les manda hasta con una invitación especial, ¿verdad?, una tarjeta muy bonita y todo lo mejor.
Y resulta que le dicen, ¿sabes qué? Excúsame, no puedo porque acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a checar. Me están ofreciendo un carro, me están ofreciendo una casa de oportunidad y no la debo dejar de desaprovechar. Así que discúlpame, no puedo ir. Resulta que a esa misma hora me citaron para checar aquello. Qué triste, hermano. Por eso dice la Biblia ahí que este último, ¿verdad?, que dijo que se había casado y que no podía ir. Entonces van los siervos del Señor, porque todos aquellos hermanos hoy pastores, como en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de los apóstoles, los mártires y todos aquellos hermanos que seguimos predicando e invitando a la iglesia que persevere, que sea fiel, que no le falle al Señor, y lo hacen, hermanos. Pues qué triste se siente el Señor cuando no obedecemos. Vuelto, dice el 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, o sea, en este caso Dios, ¿verdad? Enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Así andábamos nosotros, hermano. A lo suyo vino, pero no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, nos dio el Señor el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Hoy somos, podría yo decir, pensar, hermano, que somos esos mancos, somos esos pobres, somos esos cojos, somos esos ciegos que estábamos así. Así nos encontrábamos. Pero la gracia de Dios pasó y hoy estamos aquí caminando, perseverando, buscando, ¿verdad?, agradarle. Pero ¿saben qué, hermano? Dice, ya todo está preparado y el Señor viene pronto. Venid, que todo ya está preparado. Pero a veces hay excusas. Hoy debemos de reunirnos en los grupos donde hay actividades, hermano. La excusa de muchos es que todavía no han abierto el templo. Hasta que abran el templo, entonces, y si nunca lo abren, y si nunca nos dan permiso, ¿qué vas a hacer? Te vas a enfriar y te vas a perder sin duda alguna. No tengo la menor duda que te puedes perder. Porque son muchas las cosas que atraen a la persona. Este mundo, hermano, te atrae, lo material y la mundanalidad. El trabajo, el negocio, lo que sea, te puede arrastrar para apartarte de los caminos del Señor. Dice entonces, tráemelos. Bueno, hermanos, estamos invitados, pero aún nosotros, estos pobres, estos mancos, estos ciegos, que hoy ya vemos, que oímos, que ya no somos pobres, somos ricos por la gracia de Dios. Dios nos está esperando, nos ha convidado para que estemos en esa fiesta espiritual. Pero ¿qué pasará? ¿Pondremos excusas como los primeros o perseveraremos? Estamos deseosos para ir a esa fiesta, esperando esa fiesta espiritual que el Señor va a celebrar con nosotros. ¿Lo deseamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para que cuando Cristo venga y venga ese rapto, hermano, nos lleve con Él? ¿Estamos preparados? ¿Estamos deseando que ese momento llegue? O, Señor, espérame que yo vea el deseo de ver a mi hijo titulado, o con diploma, o casarse, o verlos crecer por lo menos. ¿Cuál será tu excusa, hermana, hermano? ¿El trabajo? ¿Tengo que quedar bien con el patrón? Yo no sé cuál es tu excusa. Y dijo el siervo a su señor: ve entonces, le dice el versículo 22, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Amigo, amiga, hermano, hermana, que todavía no tienen esa seguridad, todavía hay lugar para esa fiesta que Dios tiene preparado para todos aquellos que quieran ir a esa invitación que el Señor nos hace para estar con Él. Aún hay lugar. ¿Te gustaría ir a estar en esa fiesta? ¿Te gustaría estar ante la presencia de ese padre de familia? ¿Te gustaría estar allí? Será tan hermosa esa fiesta. Dice el 23, dijo el Señor al siervo: ve
por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dios quiere rescatar a mucha gente. Dios te quiere rescatar a ti, amigo, familiar, hermano, hermana, que todavía no hay esa convicción, que juegas con las cosas de Dios. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todavía hay lugar, dice el Señor. Y así mandó a sus siervos: vayan entonces y traen hasta que se llene la casa, porque Dios quiere rescatar a muchos y quiere que en ese lugar que Él tiene preparado para nosotros esté lleno de gente que acepte la invitación que el Señor hace. Miren qué va a acontecer, hermano, cómo termina diciendo: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, escuchen bien, porque os digo, dice el versículo 24, que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados, convidados, gustarán mi cena. Ninguno de aquellos. O sea, quiere decir, hermano, que si nosotros ponemos excusas y más excusas para servir, para obedecer a nuestro Dios y hacer su voluntad, entonces no estaremos ante la presencia del Señor. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados, tú y yo hemos sido invitados a esta fiesta. Pero ¿qué te detiene a perseverar? ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide leer? ¿Qué te impide asistir a las reuniones? Es que mi patrón, es que mi familiar, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis padres. ¿Cuál es tu excusa a la invitación que el Señor te está haciendo? Yo te invito a que no pongas más excusas para el Señor. Recuerdo, hermanos, ya para ir concluyendo, Moisés primero puso excusas, ciertamente, cuando Dios lo invitó para que liberara a su pueblo, y él puso excusas. Sin embargo, Dios lo usó con poder de lo alto y usó lo único que tenía, la vara, porque él no sabía hablar, porque dice que era tartamudo. Pero Dios le dijo, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Y le dio una vara, hermano, y en las manos de Moisés Dios usó esa vara para ser un hombre, ¿verdad?, sobresaliente, donde manifestó Dios su poder a través de Moisés y a través de esa vara, ¿verdad?, que se hicieron muchas cosas con ella. ¿Quién nos recuerda también a aquel jovencito cuando Dios dijo: denle ustedes de comer? Y por allí había un jovencito dice la Biblia, que tenía 5 panes y 2 peces. Nunca en su vida ese jovencito pensó que Dios lo iba a usar, ¿verdad? Que esos panes y esos peces iban a ser multiplicados. Ya me imagino ese jovencito incrédulo, ¿verdad? Viendo que sus peces y sus panes se habían multiplicado, no en 100, 200, sino en 5,000 y más allá. Porque la Biblia dice que sin contar mujeres ni hombres. ¿Quién no recuerda a Noé, hermanos, cuando Dios le dijo: Noé, prepárate un arca? Señor, pero ¿de dónde? ¿Dónde voy a agarrar madera? ¿Dónde voy a agarrar los clavos? ¿Dónde? No puso excusa, simplemente obedeció. Moisés obedeció. Este mancebo, hermanos, este joven, Dios usó esos panes, esos peces, el arca, hermanos, que Dios usó, ¿verdad?, a través de los sacerdotes para cruzar el río Jordán. Y así podríamos poner como ejemplo personas que Dios usó para ser instrumento de bendición en las manos de Dios. No pongas excusa, hermanos, menos en estos tiempos. Con más razón la Biblia dice: y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, o sea, a los invitados, que ya todo está preparado. Dios está listo para recibirnos, para celebrar con Él, hermanos, las fiestas. Así que no busquemos excusas. Conságrate, santifícate, obedece, sé fiel al Señor, porque si tú sigues poniendo excusas tras excusas, no sé de qué índole, hermanos, te puedes quedar. Tal como lo dice el último versículo 24: porque os digo que ninguno de aquellos
Ninguno de aquellos hombres que fueron convidados van a disfrutar de esa fiesta, van a gustar de mi cena. A la pregunta de aquel hombre que dijo, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sí, bienaventurado, pero es aquel que persevera, aquel que es fiel, hermana y hermano, en estos tiempos con más razón. Así que no hay excusas. No esperemos que termine esto para llevar a hacer una campaña evangelística, para salir a evangelizar e invita. Dios nos está dando esta oportunidad, hermanos, para que en tu casa tú invites a vecinos y vayan. Algunos nos van a decir que sí, otros que no. Pero el que diga que sí, hermanos, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cubrir con su sangre preciosa para que no haya esta enfermedad. Si Dios ve ese deseo ardiente en ti, de seguro que Dios te va a respaldar con su presencia, con su poder, para que no pase nada. No tengas miedo, hermano, hermana, e invita, no pongas excusa. No hay manera de excusarnos para decir, es que en este tiempo no se puede. Sí se puede. Sigamos predicando, sigamos dando buen testimonio, sigamos invitando, hermanos, a conocidos, a vecinos, a compañeros de trabajo, a esa reunión que tienes en tu casa en este momento. Y si hay alguien más que quiera participar, hermanos, estoy listo. Si usted me dice, pastor, yo quiero que vengan a mi casa otro día que no sea jueves, porque ya hay 3 lugares donde nos estamos reuniendo, pero si alguien de ustedes me dice, invité a un vecino, invité a un amigo, un compañero, y le dije que tal día a mi casa, ahí estaré con ustedes. Pero hagámoslo. Y Dios, hermanos, les va a bendecir. Que no haya pretexto, que no haya excusas. Las excusas del hombre. Si yo tuviera que Dios nos da muchas cosas, hermano, usa lo que Dios te da para ser instrumento de bendición en sus manos. Así que las excusas del hombre, que no haya más excusa para servir a nuestro Dios y obedecerle en todo lo que Él nos demanda. Así que, hermanos, ya está preparado ese lugar donde Dios quiere celebrar con nosotros esa fiesta espiritual. Sí, no rechacemos la invitación, sigamos firmes, que cuando llegue ese día el Señor nos encuentre orando, velando, obedeciéndole y siendo fiel. Que cuando diga, ya vénganse, todos vayamos con Él, hermano, y estemos ante la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, ánimo, firmes y adelante, sirviendo y obedeciendo a nuestro Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Si tú lees el versículo 25 al 27, ahí también el Señor nos da una gran enseñanza, que primero es Dios, siempre primero es Dios, antes que las yuntas, antes que la hacienda, antes que la boda, antes que el trabajo, antes que el esposo, los hijos, los padres, antes que todo eso, primero es Dios. No hay excusas, hermanos. Primero es Dios. Dios me los bendiga y me los guarde. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a no poner excusas, Señor, cuando usted nos invita a obedecer. Tenemos mucho tiempo para leer. Tenemos mucho tiempo para orar. Tenemos tiempos para testificar, y más con el respaldo que tú nos estás dando allí en esa fuente de bendición como es el trabajo. Ahí mismo en la casa con el vecino, con la vecina. Allí en la tiendita, Señor, donde vamos a comprar algunas cosas. Allí podemos testificar, Padre. No hay excusas para compartir tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, tú usaste a aquellos hombres con lo que tenían. Tú nos vas a dar la sabiduría, tú nos vas a dar tu respaldo para testificar de ti a tiempo y fuera de tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice al pueblo redimido, bendice a los familiares, bendice a aquellas personas que escuchen este mensaje, a la invitación que Jesús les está haciendo para esa celebración con Él. Que acepten la invitación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Que busquen a Dios, que no pongan excusas. En el nombre de Jesús te lo suplico y te lo ruego. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta pronto.